arranco con la práctica 2. Bueno, bueno, perfecto, Sebastián. Bueno, ¿vas bien? Sí, sí, voy bien, ¿Ah? porque ya la práctica 1 ya está toda lista Bien, y bueno, arrancar con esto. Pero bueno, es un proceso porque yo arranco, veo los videos, después veo el libro y después hago las preguntas, respondo y ya me queda más firme. Así por lo menos con la primera guía lo hice así y me funcionó. No entendía bien, mucho hasta terminar hasta arrancar con la guía y ahí como que encuadró todo. bueno, Y bueno, voy a, bueno. voy a hacer lo mismo en esta. Perfecto, es importante que encuentres tu método, así que hacelo así como a vos te venga bien y es el orden en que hacer las cosas está bien, está perfecto. Así que bueno, eh, cuando arranques con la práctica, nada, si quieres de última escribir mail, mañana es Es feriado, feriado, así sí. que sí, mañana no voy a estar al mail, pero bueno, cuando tengas consultas, las haces. Así que Perfecto. gracias por comentarlo, Sebastián. Gracias. Gracias. Bueno. A ver, ahí les comparto, ahora les comparto la práctica, así todos pueden ver. Bien. Bueno, acá, por ejemplo, el ejercicio 46, que es el último ejercicio del trabajo práctico 1. Yo para que vean que la práctica es súper fácil, es por ahí entender bien qué es lo que pide y si se entiende qué es lo que pide, después los ejercicios suelen ser como este, súper pago, ¿sí? A ver, dice, sea el 46, sea un sistema multitarea sin memoria virtual que tiene una memoria principal de 24 megabytes. Conociendo que la parte residente del sistema operativo ocupa, eso está mal escrito, ocupa 5 megabytes y que cada proceso ocupa 3 megabytes. Calcular el número de procesos que pueden estar activos en el sistema. Bien, esto con un diagramita sale, este ejercicio es súper fácil, es simplemente una división, ¿sí? Esta es mi memoria y lo que es de 24 megas, ¿sí? Entonces, considerando que la parte residente del sistema operativo ocupa 5 megabytes. Vamos, por simplicidad, ¿sí? Lo dibujamos acá y esto sabemos que es el núcleo del sistema operativo que reside en esa parte. Bien, y después me dice que cada proceso, ¿sí? Yo tengo muchos procesos, pero cada proceso ocupa 3 megabytes. Esto obviamente es una simplificación, una abstracción muy burda de la realidad, ¿sí? Porque primero estamos una parte hablando de memorias muy pequeñas y eso, suponer que todos los procesos ocupan lo mismo, eso no sucede, ¿sí? Bien, calcular el número de procesos que pueden estar activos en el sistema. Esto es tan simple como, bueno, si esto está ocupado por el sistema operativo, ya no lo considero, ¿sí? Bien, del resto que me queda, de este 24 menos 5, ¿sí? Que son 19. ¿Cuántos procesos van a entrar? ¿Sí? ¿Cuántos procesos de 3 megabytes? Entonces es tan simple como, bueno, en estos 19, ¿cuántos procesos de 3 megabytes van a entrar? Es hacer la división, 19 dividido 3 y punto, ¿sí? Perfecto, 6 procesos. El resto, el resto de esa división, o sea, entran 6 procesos enteros, no puedo decir, mira, entran 6 procesos y un tercio. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que no hay, bueno, eso, acá no hay memoria virtual,
Entonces, entran hasta 6 procesos. El resto se pierde, queda libre. Sí, sí, porque acá estamos asumiendo que no hay memoria virtual. Eso quiere decir que tomo el proceso como una unidad atómica, que no la puedo dividir, ¿sí? Entonces, un poquito este esquema es para decir, bueno, pero me va a quedar 1 megabyte siempre libre. Y eso está bien. En este caso sí, y es una desventaja. Cuando veamos memoria virtual, que ya ustedes hicieron una buena introducción a la memoria virtual, ya aprendimos que separamos los procesos en páginas, la memoria RAM tiene marcos de páginas o frames, lo mismo que el disco rígido, entonces eh, que una parte del disco rígido, no todo obvio, ¿no? La parte que se utiliza para almacenar páginas o segmentos, depende de cómo esté implementada la memoria virtual. En ese caso sí voy a poder jugar y de última, bueno, eh, o sea, si mi memoria principal no es múltiplo del tamaño de página, van a sobrar bytes. Yo ahí estimo que por los tamaños de memoria RAM que hay hoy en día y por los tamaños de páginas, que sobre menos de una página no debe, no va a implicar gran pérdida, ¿sí? Entonces, ahí podemos jugar un poquito más. Pero, de nuevo, va a ser una estrategia donde si la cantidad de RAM que yo tengo para dividir en marcos no es múltiplo del tamaño de página, también voy a tener memoria despreciada, sí. ¿Va a ser memoria direccionable? No, porque no voy a tener una página entera, no puedo tener, no sé, 1000 páginas y media. Como una vez en RRP, en un examen alguien me puso, era un ejercicio de hombres y mujeres que asistían a una fiesta, entonces hicieron la división, no sé qué, después de unas cuentas, y resulta que a la fiesta iban 10,3 mujeres y 14,5 hombres. No, o sea, acá es lo mismo, las páginas no se pueden dividir. Después entendieron que no estaba bien el tomar fracciones de seres humanos. Se entendió bien y sirvió bien como ejemplo. Pero bueno, acá lo mismo, va a sobrar un poco de espacio, no por cómo son las estrategias de paginación, obviamente va a seguir conveniendo que haya una estrategia paginada y que se pierda ese poco de memoria, ¿sí? Aparte los tamaños de página tienen que tener ciertas características para hacer una conversión de dirección física a lógica fácil, porque constantemente se van a hacer ese tipo de traducción de dirección lógica que es en tal página, baja tantos lugares, ¿sí? Tal desplazamiento, a una dirección física que va a ser un marco en la memoria RAM, ¿sí? Como ese tipo de traducción se hace con una frecuencia altísima, se hace muchas veces, necesitamos que el tamaño de página sea con ciertas características para que esa traducción sea eficiente, ¿sí? Eso sí suele hacer por hardware, pero bueno, hay cuestiones de diseño que se tienen en cuenta esto para poder hacer traducciones rápidas. Bien, aquí iba. Recién se me ocurrió decirles algo más. A ver si es buen momento de decirles lo que se me ocurrió o no. No, porque todavía no llegamos, que después, o sea, voy a hacer hincapié en ciertas cosas, pero como todavía no llegamos, porque ahora es perjudicarlos más que ayudarlos. Bueno, eso con respecto entonces al último ejercicio. El 45, ¿alguien lo pensó que lo vimos el otro día? Estaría re bueno que alguien lo haya pensado, o léanlo y lo charlamos a ver si a alguien se le ocurre. Explique por qué este algoritmo favorece a problemas limitados por la entrada-salida
y sin embargo no niega permanentemente el tiempo de procesador a los programas limitados por procesador. Ahí se plantea una estrategia y la idea es, bueno, toda estrategia tiene como ventajas y desventajas. Como que puede llegar a facilitar la ejecución de ciertos procesos y penalizarlas de otros procesos con otras características. ¿Alguien lo pensó? Ya. Para liberar los dispositivos lo más rápido posible para el siguiente proceso en la cola. A ver. Bueno, acá Emanuel, ya no sos Esteban, sos Emanuel. Bueno, plantea él qué piensa de esta estrategia. Dice, bueno, dice, si primero se pueden hacer el algoritmo de planificación a corto plazo que favorece a aquellos programas que han utilizado poco tiempo el procesador, ¿sí? Entonces, lo que entiendo acá, Manuel, que estás pensando, que como usó poco tiempo de procesador, son orientados de entrada-salida. Entonces, lo que dice Manuel es, si yo atiendo a los procesos que tienen ráfagas de procesamiento pequeñas y muchas de entrada-salida, estoy haciendo que salgan, que liberen rápidamente también los recursos de entrada-salida, ¿sí? Lo que pasa que, ¿qué pasa si justo tenemos una ráfaga de procesos orientados a entrada-salida, pero que se quedan 8 horas en cada dispositivo? Sí, o sea, es como que estás asumiendo que si utilizan poco el procesador, que es lo que especifica acá, a ver si estoy entendiendo tu idea. Acá dice poco tiempo de procesador. Entonces vos estás especificando, estás asumiendo que también va a haber poco tiempo de entrada-salida, pero no podemos asumir eso porque no lo dice. Lo que pasa es que el pensamiento de Manuel igual después se va a pegar a una estrategia de planificación, que es justamente elegir primero los que tengan los que necesiten menos el procesador en sí, los de ráfagas de procesamiento más corto, ¿sí? Y esa es una estrategia. ¿Por qué? Porque uso poco el procesador y reparto entre los dispositivos, asumiendo que alguno va a usar la impresora y otros van a usar el disco, y no que todos van a querer la impresora. Entonces, lo que dice Manuel está bien, ¿sí? No es la respuesta de este ejercicio, porque va por otro lado, pero es una estrategia que después la vamos a ver y se va a utilizar, ¿sí? Igual está bien pensado, ¿sí? Está bien pensado. Bueno, ¿alguien pensó algo más? No es justo esa respuesta, pero está bien pensado de Manuel, ¿sí? Bien, a ver, yo voy a hacer. Habíamos dicho que teníamos procesos. Teníamos procesos que tienen mucho tiempo de procesador y poca entrada-salida, ¿sí? Entonces todo esto es procesamiento, poquita entrada-salida, mucho procesamiento, poquita entrada-salida, después procesamiento, ¿sí? Estos son los orientados a procesamiento. Otro tipo de proceso tienen procesamiento poquito, mucha entrada-salida. Esto lo habíamos visto cuando ya les comenté, bueno, y acá vamos a hacer todo el procesamiento. Orientados a entrada-salida. Bueno, acá lo que me plantea este ejercicio, ¿sí? Ahora, acá tenemos los procesos más intensivos antes. El usar menos procesador puede liberarse de esos procesos cortos más rápido. Pero me parece, a ver, Mateo, es para terminar los procesos más intensivos antes. Claro, dale, Mateo, mejor. Hola, profe, ¿se escucha? Perfecto, se escucha, Mateo. Bien.
Sí, lo que yo decía es eh, que la computadora al usar ese algoritmo lo que haría es em, ir con todos los procesos cortos antes, entonces ya puede ir como acelerando otros trabajos, ir terminando los procesos y dejar lo que es más largo, los trabajos más largos, de más tiempo de procesador para después. Entonces, cuando va pasando el tiempo, con eso lo que logras es tener más cantidad de tareas terminadas en menor tiempo. O sea, tal vez todo el trabajo te lleva la misma cantidad de tiempo, pero con ese algoritmo tal vez lo que se quiere, no me sale la palabra, se quiere eh, ay, Favore- Favorecer. No, favorecer, optimizar es bien. que haga en el primer tiempo, o sea, ni bien se empieza a ejecutar la mayor cantidad de tareas posibles para las cosas que son largas, tal vez como, no sé, copiar archivos o hacer algún tipo de transferencia, eh, hacerlo al final, o Sí, que va a necesitar más poder de procesamiento, y lo otro que se lo puede pasar al DMA o a otras partes de la computadora, que son procesos cortitos, ya tenerlos terminados. bien. Entiendo que, bien, Mateo, está bien lo que decís. ¿Algo más querés agregar? Eh, por el momento no, más allá de que no estoy redactando bien lo que quiero decir, va por ahí. Eh, Bueno, la dificultad, igual te expresaste perfecto, ¿sí? O sea, creo que todos te entendimos. Y si tenés alguna dificultad es porque todavía no vimos, no vimos estas estrategias de planificación. Igual, lo que decís, lo mismo que le dije a Manuel, se están acercando a una estrategia válida, una estrategia que se plantea en los libros y que se utiliza y que se ha aprobado, y que es ejecutar los procesos que requieran menos cómputo primero. ¿Para qué? Para justamente que esos tiempos que no son de cómputo y son, por ejemplo, de entrada-salida, uno reparte, mira, necesito imprimir, listo, este proceso se va a imprimir, agarra otro proceso, este necesita disco, este proceso necesita teclado. Entonces, de esa forma uno aumenta la utilización de todos los dispositivos y va terminando antes esos procesos. En cambio, si yo tengo esto, lo que decía Mateo, una no sé, lectura de un archivo, una copia de un archivo, una multiplicación de matrices, que es todo cómputo, bueno, no, igual la lectura o escritura de archivos, eso es entrada-salida, no. Nos vamos a quedar con multiplicación de matrices, por ejemplo, eh, hace que mis dos dispositivos no trabajen. Y haya por ahí un montón de procesos que quieran utilizar dispositivos de entrada-salida y como no los elijo, los dispositivos están libres, esos procesos se quedan esperando y mientras hago nada más que la multiplicación de matrices. Entonces, tanto Mateo como Emanuel plantean una estrategia que es correcta y que la vamos a ver, ¿sí? Que es atender los procesos con ráfagas del CPU más cortas, ¿sí? Eso sí, lo vamos a ver. Bien, entonces está perfecto que sin habernos metido en el tema, vayan surgiendo, ustedes analicen y digan, che, ¿por qué? ¿Está bueno hacer esto o no está bueno? ¿Qué pasa si lo pienso al revés? ¿Qué pasa si primero elijo los procesos largos? Uy, voy a tener los dispositivos libres y voy a tener esos procesos largos siempre ocupando el procesador y los dispositivos van a quedar ociosos. La estrategia contraria implica dispositivos usados, o sea, con mayor porcentaje de uso, e ir terminando tareas más rápido, ¿sí? sí, Bueno, pero ¿puedo hacer una pregunta? sí. Con esa estrategia de primero los procesos largos, ¿no se estaría beneficiando, por ejemplo, si tengo que hacer una multiplicación de matrices o una base de datos y tengo que hacer algún tipo de procesamiento? Tal vez dependiendo del contexto o de la situación, convenga hacer primero todo el procesamiento de la matriz y después ir haciendo entrada, salida, ya con todos esos datos preprocesados. Me imagino Eh, que esa situación va más para ese lado.
pero vos decís, por ejemplo, que los cálculos hechos en la multiplicación de matrices los necesitemos antes de imprimir, por ejemplo. Sí, es algo que me pasa a mí en el laburo. Sí, lo que Tengo que pasa tener que un array y me sí, conviene hacer todo el preprocesado para después imprimirlo. claro, lo que pasa que ahí vos sí o sí tenés que secuencializar esas tareas. Primero tiene que estar el preprocesamiento y después imprimir. Entonces ahí hay una dependencia de ejecución. ¿Sí? Claro. Ahí tenés dependencia. Primero tengo que resolver A para poder hacer B. ¿Es así? O sea, vos, ¿es así o podés imprimir sin tener los datos preprocesados? Sí, imprime, en mi caso, imprime los datos, pero no me sirven de nada porque no va a tener la información. O sea, me arma la pantalla, por ejemplo, pero el array no tiene nada cargado hasta que no termino el preprocesamiento. Bueno, claro, entonces vos ahí, ¿qué pasa? Notas la necesidad de terminar esa tarea que tiene mucho cómputo pronto. Entonces Sí, a vos te gustaría que tu sistema operativo primero te resuelva esa tarea y después el resto. Sí, claro. bueno, ¿y qué pasa? A ver, no hay, así como les digo, que hay algoritmos que se aproximan a ejecutar las tareas que necesitan poco CPU, o sea, ráfagas de CPU corta en un futuro. No hay estrategias que elijan las de ráfaga de CPU, o sea, los que tengan, los que sean orientados a CPU. No hay ninguna que diga, ay, elijo la que más CPU necesita, después la segunda, después la tercera. ¿Por qué? Porque se podría llegar a ver monopolización de la utilización del procesador. El procesador lo toma un proceso y nunca lo larga porque nunca termina. Y sí, esa sería una situación medio extrema. ¿Puede pasar? Sí, si la estrategia es así, si la estrategia es la que yo estoy planteando. Primero, el de más CPU, puede pasar eso. Y después puede pasar que mientras estoy ejecutando estas tareas largas, sigan entrando, se sigan activando y agregando para ejecutarse a estado de listos, ¿sí? Esto ya es de lo que colgué ayer, que venga una ráfaga de todos procesos largos, 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 y haya inanición de los procesos orientados a entrada-salida. Entonces yo estoy jugando a un jueguito y nunca más me respondió la computadora porque está de resolver factorizaciones de matrices, productos de matrices, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si hay en una ventana de tiempo? Vienen todos procesos con mucho cómputo. Los que necesitan entrada-salida va a haber inanición en una ventana de tiempo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, ¿Sí? Entonces, hay esto lo vamos a ver y vamos a ir definiendo distintos algoritmos. Pero lo que tienen que ver, y está bueno y lo charlemos ahora, como que fue un disparador este ejercicio 45, que la idea es esa, no vieron los temas, pero ya pónganse a pensar y generen la necesidad de pensar en qué estrategia empleo. Y si yo elijo solamente los que tienen mucha entrada, salida y poco uso de CPU, puede llegar a haber inanición de los contrarios, de los que sean más orientados a procesamiento y tengan poca entrada-salida, porque yo estoy ejecutando estos cortitos, pero a la vez me entran de a 50 cortitos y nunca voy a poder ejecutar los que tengan mucha CPU. Entonces, cada estrategia que definimos tiene ventajas y desventajas. Y siempre vamos a hablar de que pueda llegar a haber monopolización. Monopolización me refiero a que un proceso toma el procesador y no lo larga más. ¿Sí? Es como que tu preprocesamiento de datos, Mateo, sí. tarde 3 minutos y durante esos 3 minutos no te conteste ni siquiera el teclado. Vas a tirar ese sistema operativo por la ventana. Sí. Nunca mejor dicho. Bueno, no sé qué sistema operativo usas. Bueno, Sí, digamos que está pasando eso en Windows, pero sí. bueno, la cosa es que, ¿qué pasa? Los sistemas operativos, yo estoy planteando estrategias re extremas. Lo que suelen hacer,
son una mezcla de estrategias a fin de tener la mayor productividad. Esto es, que las tareas o procesos vayan terminando y a la vez no haya inanición de los que serían perjudicados y no haya monopolización. Entonces ahí es donde se plantean estrategias por ahí un poquito más complejas, pero que suelen ser mezclas de estos extremos que, por ejemplo, yo les planteé dos. Y les dije, espero que se haya entendido tanto las estrategias como las desventajas, ¿sí? Sí. Bueno, igual este ejercicio plantea tiene una vueltita de tuerca que bueno, yo se los voy a explicar, así queda resuelto el ejercicio, ¿sí? Sí. Una posible solución les voy a dar. Ustedes pueden decir, mira, encontré otra solución que se ajusta a todo lo que especifica ese ejercicio. Perfecto, ¿sí? Yo les explico una. Bueno, entonces tenemos, acá lo primero que plantea es un programa limitado por entrada-salida, sería este, ¿sí? El que tiene mucha entrada-salida, y un programa limitado por el procesador es esta opción. Orientado a cómputo, orientado al uso del procesador, orientado a entrada-salida, limitado por, son todos sinónimos. Espero que se entienda, ¿sí? O sea, limitado por entrada-salida es este, que tiene mucha entrada-salida y poco cómputo. Limitado por el procesador es el orientado a cómputo, mucho cómputo y poca entrada-salida, ¿sí? Bueno, tenemos estas dos cosas entonces. Supóngase un algoritmo de planificación a corto plazo que favorece a aquellos programas que han utilizado poco tiempo de procesador en el pasado reciente. Entonces, si hablamos de pasado reciente, vamos a hablar de tiempo, ¿sí? Y es lo que yo les dije el otro día. Imagínense una ventanita de tiempo, ¿sí? Entonces, en mi ventana de tiempo, si por ejemplo yo miro desde este instante de tiempo, tiempo 0, a este instante de tiempo 1, ¿qué pasa acá? Y acá lo que me dice es que supóngase un algoritmo de planificación a corto plazo que favorece a aquellos programas que han utilizado poco tiempo de procesador en el pasado reciente. Entonces, no es que yo mire todo el tiempo, sino que miro una ventanita nomás, que la marca acá, entre T0 y T1. Entonces, si viene el proceso 1 que es orientado a entrada-salida, el proceso 2 orientado a entrada-salida, y después viene el proceso 3 que es orientado, tiene mucho cómputo, vamos a ejecutar, a ver si me sale como lo estoy pensando. Primero P1, después P2 y después P3. Lo que voy viendo es que P1 ejecuta, o sea, esto habíamos dicho que era orientado a entrada-salida, ¿sí? Acá, esto sería, vamos a hacer así, poquito procesamiento, mucha entrada-salida, ¿sí? Entonces, mi proceso va pasando, tiqui, 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 por el tiempo, o sea, en esta ventana de tiempo. Entra por acá y sale. Entonces yo lo que voy viendo es que, mira, este ejecuta poquito en esta ventana de tiempo, usa poquito el procesador. Y entonces, imagínense este proceso viajando de izquierda a derecha y pasando por esa ventanita. Viene el proceso 2, que también es, acá me gustaría tener un borrador, pero a ver si voy a hacer así. Este sale, si el proceso 1 sale de mi ventana de tiempo y entra el proceso 2, y resulta que el proceso 2 también, esto es la misma línea de tiempo, ¿sí? Entra por acá, poquito procesamiento, mucha entrada, salida, procesamiento, tiki, ¿sí? Y sale. Entonces fíjense que en esta ventana de tiempo, estos procesos utilizan poquito el procesador. Entonces favorece a estos que son orientados a entrada-salida, ¿sí? Bueno, pero en este caso, me pueden decir, bueno, es lo que venimos planteando, le doy prioridad a los orientados a entrada-salida. Sí, pero dice que explique por qué este algoritmo favorece a los programas limitados por entrada-salida, lo dice el enunciado, estamos todos de acuerdo, y no niega permanentemente, acá está la pregunta,
no niega permanentemente el tiempo del procesador a los programas limitados por procesador. No es que siempre va a elegir a los orientados a entrada-salida. ¿Por qué? Porque vuelvo a dibujar la misma ventana, ¿sí? En un momento de tiempo, en una ventana de tiempo, todos los orientados a entrada-salida estaban en sus respectivos dispositivos, ¿sí? Y el procesador elige uno orientado a cómputo. Entonces ese proceso orientado a cómputo entra, ¿sí?, a mi ventana, y cuando ya se va ejecutando, lo que veo, por ejemplo, es que tiene mucho cómputo, poquita entrada-salida, mucho cómputo, poquita entrada-salida y mucho cómputo. Y bueno, va pasando, ¿sí? Y resulta que en el momento, o sea, en un instante de tiempo, yo acá lo que veo es que este proceso está utilizando mucho la CPU, entonces no lo voy a volver a elegir, ¿sí? Porque utiliza mucho CPU, y acá lo que dice es que va a favorecer, va a elegir aquellos programas que hayan utilizado poco tiempo de procesador. Y justamente todo esto rojo me indica todo lo contrario, que en mi ventana de tiempo, este proceso que era P3, usó muchísimo el procesador. No lo elijo más. Sigue pasando, y en un instante de tiempo, en mi ventanita, va pasando el tiempo, yo voy a ver que este proceso 3 empieza a salir de la ventanita, ¿sí? Entonces, si yo veo esta ventana de tiempo nada más, este proceso 3 usa poca CPU, porque ya, o sea, lo que yo veo de la ventana es que el tiempo fue pasando, fue ejecutando, y aunque sea el proceso 3 que usó un montón de CPU, a medida que sale, y en esa ventana yo dejo de ver que el proceso 3 usó mucha CPU, como se muestra en esta foto. En esta foto, que es unos instantes después que esta, lo que veo es que el proceso 3 usó poquita CPU, porque ya empieza a salir de la ventana. Entonces puedo volver a elegir al proceso 3. Y eso hace que no, o sea, eso es el hecho que hace que no niega permanentemente el tiempo de procesador a los programas limitados por procesador. Y el secreto está en que usamos el pasado reciente. Si yo digo el pasado reciente es lo que acaba de pasar. No miro todo desde que prendí la computadora, todo mi historial de ejecución hacia atrás, sino que veo una ventana. De esta ventana, qué sé yo, pónganse que son 5 segundos, una ventana enorme para un procesador, ¿sí? Han ido entrando y saliendo procesos. Y bueno, aunque sea mucho cómputo, yo en un momento veo poquito de cómputo de un proceso como el proceso 3, que es súper orientado a cómputo, ¿sí? Entonces, el pasado reciente me limita qué es lo que veo, entonces el proceso 3 puede ser elegible nuevamente, porque en esa ventanita que yo defino, en un momento veo que usó un montón el procesador, entonces el proceso 3 no sería muy elegible, pero cuando se sigue ejecutando el proceso 3, ya lo último veo que usa en el pasado reciente muy poquito el procesador, lo puedo volver a elegir, ¿sí? Ahí está la clave del ejercicio, del pasado reciente y no del pasado. ¿Se entiende? Por ahí es medio difícil de explicar, pero si volvemos a leer el enunciado, supónganse un algoritmo de planificación a corto plazo que favorece, o sea, va a elegir más a aquellos programas que han utilizado poco tiempo de procesador en el pasado reciente. Sale bien fácil que, bueno, entonces favorece a los procesos orientados a entrada-salida, como el proceso 1 y proceso 2. Van a ser más elegibles. Poco tiempo procesador en el pasado reciente, ¿sí? Entonces, ya ahí esa es la clave para decir, bueno, no, espera, es el pasado reciente, no es el total del tiempo de vida de cada proceso en el sistema. No es el total, es un pasado reciente. Bueno,
ahí no nos dice mucho más, pero explique por qué este algoritmo favorece a los programas limitados por entrada-salida, fácil, y no niega permanentemente el tiempo de procesador a los programas limitados por el procesador. Y ahí es la vueltita de rosca que tenemos que buscar claves en el enunciado para decir, che, pero ¿en serio no niega permanentemente el tiempo de procesador a los programas limitados por el procesador? Y está bueno, porque no lo niega, porque es el pasado reciente y no todo el pasado. No sé si seguir explicando o se entendió. Es una vueltita más de rosca, pero bueno, es la diferencia de decir que acá se usa en lo que es computación. Bien, buenísimo. Lo que es computación, hay mucho de utilizar el pasado reciente para tratar de determinar qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Claro, sí, es una mezcla, sí, y hay que tener en cuenta qué lío que hice, lo del pasado reciente. Está bueno, no sé dónde saqué esta pregunta, pero me gustan así las preguntas que hay que analizar, y me parece que siempre lo trato de explicar porque casi siempre quedan por la mitad las respuestas. Lo de la ventanita me parece que, aunque es más fácil de explicarlo en un pizarrón, que no queda el lío que les hice acá en la pantalla. Pero bueno, me parece que lo de la ventanita por ahí es un poquito más visible. Y esto, tengan en cuenta que en lo que es computación muchas veces, lo que les decía, se utiliza el pasado reciente para tratar de determinar el futuro, porque adivinar el futuro es muy difícil en la vida real y peor en la computadora, ¿sí? Donde la ejecución de los algoritmos es muy difícil de predecir cómo va a ser el comportamiento de los algoritmos. De uno y de muchos compitiendo por un procesador, peor todavía, ¿sí? Bueno. Perfecto, entonces si no hay preguntas sobre esto, a ver si hay algún otro ejercicio que quieran ver. Este ejercicio es bien similar, o sea, hagan el mismo esquemita que tienen en la teoría. Tenemos una memoria, memoria 32K, y el monitor vamos a hacer que ocupa los primeros 5K. Y siempre está ahí, ¿sí? Acuérdense que este sistema era bien simple y lo que hacía era ir en cada instante de tiempo hay un único proceso en la memoria y si el espacio ocupado por alguno, o sea, siempre se van a solapar porque siempre arrancan después del monitor, ¿sí? Siempre arrancan, en este caso sería desde la dirección 6, ¿sí? Entonces, se van a ir sobreescribiendo y a veces puede llegar a ver, puede suceder que quede resto del proceso anterior o no, ¿sí? Bien, entonces, primero, o sea, acá están los requerimientos de memoria y lo que hay que seguir es esta secuencia, ¿sí? Monitor carga A y se ejecuta A. Bien, si son 15K voy a llegar a los 20, ¿sí? Después va a cargar C. Bien, entonces acá se va a cargar C, ¿sí? Que son 5K, entonces queda hasta el 10 y el resto queda A, pero A no se está ejecutando. Después viene B, ¿sí? Entonces van sobreescribiendo, pueden ir haciendo más dibujitos de memoria o pueden ir sobreescribiendo acá, que va a quedar más desprolijo, pero bueno, escriben menos. Supongo que no, eso es súper fácil el ejercicio, supongo que no habría problema, ¿sí? Y esto indica los aspectos más importantes de este esquema. El esquema es súper simple y habíamos dicho que tenía como si fuese una
pequeña estrategia de optimización, que era que la transferencia de los procesos, asumimos datos e instrucciones, ¿sí? De los procesos que van a estar residiendo en disco, se van a ir transfiriendo, pero sí, en un momento, este es el disco, ¿sí? Esa transferencia, si yo ya tengo, fíjense acá tengo 10 KDA, que no lo estoy ejecutando, pero me quedó ya en la memoria, entonces si después tengo que volver a cargar A y tengo estos 10, se cargan nada más que los primeros 5, que fueron sobrescritos por C. Entonces la idea es que estas transferencias sean lo más eficiente posible. Si yo tengo parte del proceso en la memoria, no se vuelve a cargar. A eso se refiere con los aspectos más importantes de este esquema, que es súper simple. Pero bueno, son ejemplos de sistemas operativos reales y está bueno ver cómo las primeras estrategias eran muy fáciles de resolver, pero que hoy por hoy no, o sea, fueron evolucionando de tal forma los sistemas operativos como así también las aplicaciones, que hoy por hoy un esquema así de simple no se podría usar directamente, ¿sí? Pero está bueno para ver cómo fueron las primeras estrategias de gestión de memoria. Y acá, bueno, ligado obviamente a la multiprogramación, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Bueno, estos se los expliqué el otro día. Bueno, y acá, no sé, o sea, ustedes si quieren preguntar algo de acá o quieren que veamos las diapositivas, yo para no resolverles todo porque la idea es que lo hagan ustedes, ¿sí? En ese ejercicio, pero, bueno, Francisco, si quedó entonces aclarado, está bueno, justo dejé de proyectarlo, pero quería venir a la teoría. Gráficos, esto lo van a ver en el primer video de la unidad 2, son gráficos que son súper, o sea, es una abstracción, estamos asumiendo un montón de cosas, pero que están muy buenos para entenderlos, ¿sí? Estamos frente a dos casos, memoria pequeña y memoria grande, y lo que estamos trabajando es la utilización de la CPU, o sea, la utilización de la CPU es que no queden momentos ociosos, ¿sí? Por ejemplo, en esta diapositiva, esto es un momento ocioso porque fíjense que tenemos en este instante de tiempo proceso A, B y C resolviendo una entrada-salida. No se ejecuta ni el sistema operativo ni ningún proceso, ¿sí? Entonces, acá esto lo que hace es que la utilización de la CPU se reduzca. En vez de ejecutar el 100% de los ciclos de instrucción, ejecuta un porcentaje menor. ¿Por qué? Porque no tengo procesos activos listos para ejecutarse, elegible para ejecutar en el procesador. No son elegibles porque están justamente bloqueados esperando una entrada-salida, ¿sí? Entonces, cuando esto no sucede y siempre hay un rojito o un verde ejecutándose, la utilización de la CPU es de un 100%, aumenta la utilización de la CPU. Entonces, volvemos al gráfico. Bien, entonces, acá tenemos esa utilización de la CPU,
y tenemos el nivel de multiprogramación. Entonces, ante una memoria pequeña, lo que acá está diciendo es que como si yo aumento el nivel de multiprogramación, aumento las necesidades de memoria, ¿sí? Porque tengo más programas, entonces voy a tener más requerimientos de memoria. ¿Por qué? Porque en vez de tener 5 procesos, tengo 20, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sistema con una memoria pequeña, la utilización de la CPU, o sea, a medida que voy aumentando el grado de multiprogramación, la utilización va a ir aumentando y de repente la utilización de la CPU empieza a caer, ¿sí? Y esto dice limitado por el dispositivo de paginación. Esto es que al final lo que va a estar pasando constantemente es, o sea, acá ya estamos asumiendo un sistema operativo que tiene una memoria con paginación, que el dispositivo de paginación al que se encarga de llevar páginas de disco a memoria, de memoria a disco, eso es lo que se ejecuta constantemente, ¿sí? Constantemente tenemos fallos de página y peticiones de página al disco. Entonces, al final, una petición de una página al disco es entrada-salida. Es una lectura al disco y esa escritura se necesita actualizar la página. Entonces, esas son escrituras y lecturas al disco rígido. Son entradas-salidas. Y eso, bueno, se encarga el dispositivo de paginación, pero lo que hace es que al final el dispositivo de paginación está trabajando a un 100% y el procesador no esté ejecutando instrucciones de aplicaciones o de procesos de usuario, sino que está siempre resolviendo esas entradas-salidas porque siempre tengo fallos de página, ¿sí? A esto se lo llama, cuando sucede esto, en sí es cuando estamos en un estado de hiperpaginación, se llama. Muchas veces cuando usamos la computadora y no nos damos cuenta y abrimos y abrimos y abrimos aplicaciones, se pone lento el sistema, ¿sí? Entonces muchas veces esa lentitud se puede deber a justamente un estado de hiperpaginación que lo que hace es penalizar todo el rendimiento general del sistema. Uno ve que todo se traba, que todo tarda y esto, y es cuando una posibilidad es que esté pasando eso, ¿sí? Bueno, en este otro caso, aumenta el nivel de multiprogramación, pero tengo más memoria, entonces sucede más tarde esta decadencia del rendimiento del sistema. Fíjense que es mucho más tarde, tengo un grado de multiprogramación mucho más grande, tengo más procesos, pero esto no puedo aumentar, o sea, esto no es un gráfico que yo aumente y siempre aumente la utilización de la CPU. Eso no sucede porque esto, o sea, en este gráfico no está nada más que grado de multiprogramación y utilización de CPU. O sea, en una computadora no tengo nada más que eso, sino que tengo otros componentes y acá uno que es protagonista es la memoria. Entonces yo saturo la memoria y no quiere decir que si aumento el grado de multiprogramación voy a aumentar la utilización de la CPU. Eso es mentira, ¿sí? Va a llegar un momento en que entre a un estado de hiperpaginación y me la pase paginando en vez de computando, ¿sí? Eso es lo que quiere mostrar estos gráficos. No sé si se había entendido, pero bueno, como no hacen preguntas, o sea, quiero utilizar las horas, o sea, yo prefiero que hagan preguntas, pero bueno. Bueno, y otra cosa acá que tienen que eso lo menciono en las presentaciones, en los videos, pero quiero volver a hacer hincapié, es que, a ver, ¿dónde está? Esperen que busque. Ahí está, sí, en este, justo era el que pensaba. Bueno, en el bloque de control de proceso, o sea, esto imagínenselo como
que vamos a ver distintas estructuras que tiene que crear el sistema operativo para gestionar todos estos recursos que venimos mencionando. ¿Y en qué se basa todos estos gestores? En crear estructuras auxiliares de apoyo para poder hacer gestiones correctas, ¿sí? Entonces, en estas diapositivas, cada vez que vean este tipo de gráfico, y después hay otro con más colores, es que lo que nos está mostrando es que el sistema operativo arma tablas de apoyo, tablas auxiliares, tablas necesarias para la gestión, ¿sí? Y en este caso, como estamos justo en la unidad de procesos, tenemos más detallado lo que sería la tabla de procesos, pero también voy a tener tablas para gestionar la memoria, tablas, yo hablo en plural porque después muchas veces terminan siendo más de una, para gestionar la entrada-salida, y tablas de archivos, como mínimo, ¿sí? Esto para el sistema de archivos. Entonces lo que nos tiene que quedar acá, la pauta de que el sistema operativo va a crear estructuras para gestionar estos distintos recursos. Bueno, nos quedamos entonces ahora con lo que es tablas de procesos porque estamos justo viendo eso, ¿sí? ¿Qué va a tener mínimamente mi tabla de procesos? Va a tener una unidad por cada proceso. Por cada proceso que está activo en el sistema, voy a tener una unidad para ese proceso, para poder manipularlo, crearlo y manipularlo, gestionarlo, ¿sí? Entonces, fíjense que los 3 redondelitos que yo hice es esa unidad. ¿Qué es esa unidad? Bueno, en sí se llama bloque de control de proceso. ¿Sí? En todos los libros lo van a ver como bloque de control de proceso. Lo que sigue en las siguientes diapositivas, que son por ahí un poquito como si no se las lee con atención, parecen todas iguales y como repetitivas. Bueno, no son repetitivas, yo intenté sacar lo que es redundante, pero nos tiene que quedar claro que el bloque de control de proceso es una estructura que va a permitir manipular, crear y gestionar los procesos. Cada sistema operativo lo va a implementar de forma distinta. Ahora, ¿qué necesita el sistema operativo como mínimo? Y que eso seguramente de forma distinta, pero seguramente esté en cada sistema operativo. Y bueno, mínimamente voy a necesitar información para identificar mi proceso. En cada instante de tiempo, cada uno de los procesos activos tienen un ID único, ¿sí? Bien, información de identificación. Podemos incluir identificador del padre si el sistema operativo lo implementa así. Se implementa esa relación padre-hijo. Después, información de estado. Esto tiene que ver con el cambio de contexto. Esto tiene que ver con todos los registros del procesador, le saco la foto y guardo, y eso va a ser esta información. Valores de registros iniciales o de cuando fue expulsado el procesador. Esto es porque voy a intercalar, ¿sí?, la ejecución de distintos procesos en el procesador. Yo saco la foto a los registros, eso es el estado de mi proceso en un instante de tiempo. Si ese proceso no se sigue ejecutando, ese estado lo guardo. ¿Para qué? Para la próxima vez que ese proceso se sigue ejecutando, tomo esa foto, lo enchufo en los registros y el proceso se puede seguir ejecutando como si nunca fue sacado del procesador, ¿sí? Entonces, eso se lo llama estado. Es el estado de los registros cuando iniciales, registros iniciales, o de cuando fue expulsado el procesador, ¿sí? Tiene que ver con el cambio de contexto. Y después tenemos información de control. Esta información de control va a servir para planificación, que es el tema que viene ahora, que es justamente el dispatcher o el planificador a corto plazo, y de estado. Este estado no se tiene que confundir con este estado, por eso estoy haciendo toda esta perorata. Esto es distinto, ¿sí? A este estado, esto fíjense que está incluido como información de control, y esa información de control es para planificar al proceso, para decir, che, te vas a seguir ejecutando vos, ahora te ejecutas vos, ahora salís, ahora te ejecutas, ahora salís, ¿sí? Bien, entonces, como información de control, tenemos de nuevo estado, pero ese estado ahora tiene que ver con lo que se ve más adelante en estas diapositivas.
si el proceso se está ejecutando, está bloqueado, está listo suspendido, está bloqueado suspendido, o está finalizado. Tiene que ver con esos estados, ¿sí? Por eso no se hagan lío con esta información de estado y con esta información de control que contiene en qué estado está el procesador. ¿Cómo nos damos cuenta de la diferencia? Porque este estado es de planificación. Cuando yo digo planificación, me tengo que acordar de los diagramas de estado vistos en estas diapositivas. Empezamos con 2 estados, en ejecución o no ejecución, luego agregamos bloqueado y luego agregamos los estados de suspendido, ¿sí? Entonces no se confundan y fíjense que este estado me sirve para la planificación. Después regiones asignadas al proceso, ¿sí? Esto es el proceso. Recursos, si tenemos archivos que el proceso haya hecho, por ejemplo, un fopenDC, y ese fopen lo que hace es abrir un archivo para escribirlo, para leerlo. Entonces lo que queda es el descriptor del archivo para poder acceder luego a ese archivo. Y bueno, señales o mensajes de comunicación, esto es para comunicación y sincronización entre procesos. Bueno, entonces, quería hacer esa diferencia, esa salvedad, ¿sí? Que acá dentro mínimamente información de identificación, información de estado para cambios de contexto e información de control para hacer lo que es la planificación del proceso. Lo resumimos así, ¿sí? Después viene, bueno, esta diapositiva es importante para entender justamente el estado, pero en este caso nos referimos a el estado que tiene que ver con el cambio de contexto, porque fíjense, no está activo, el estado está en el bloque de control de proceso. Cuando hay esta transición de listo a en ejecución, ¿sí? El estado se almacena en los registros del procesador y se van modificando. Eso quiere decir que el estado que está en el bloque de control de proceso no está actualizado, porque si yo modifiqué, por ejemplo, un registro que contiene el resultado de una suma, y antes no había logrado, o sea, no se había ejecutado esa instrucción de suma, cuando yo modifico ese registro, no va a estar actualizado en el bloque de control de proceso. Pero cuando el proceso deja de ejecutarse, ¿sí? Se saca de nuevo la foto del estado del procesador con todos sus registros y se vuelve a almacenar en el bloque de control de proceso. De esa forma, entonces, se actualiza, ¿sí? O sea, deja de estar desactualizado y se actualiza para que esté actualizado para la próxima ejecución, ¿sí? Este diagramita me parece que expone la necesidad de esta información, ¿sí? Y lo que está bueno para que piensen bien es en esto de cuándo está actualizado y cuándo no. Bien. Información del proceso, bueno. La imagen de memoria es el espacio de memoria que el proceso está autorizado a utilizar, ¿sí? Acá, esto lo vamos, se va a entender bien cuando veamos gestión de memoria, pero tengan en cuenta que, y que esto se los puedo ir diciendo porque ya vimos en la parte introductoria, que yo tengo un proceso en ejecución y ese proceso lo que va a ir haciendo es acceder a datos e instrucciones de su mapa de memoria. Después, más adelante, se especifica bien cómo es el mapa de memoria. Pero este proceso no debería poder acceder, por ejemplo, a una variable de C y modificarla. ¿Por qué? Porque sería un acceso ilegal, ¿sí? Entonces, el sistema operativo lo que va a hacer es siempre cuidar que los accesos a memorias desde un proceso sea a direcciones legales, vamos a decir, ¿sí? Esas direcciones legales tienen que ver con su propio mapa de proceso. A esto, que es fácil de entender, que yo, o sea, yo proceso A no puedo acceder a la memoria del proceso B,
Eso lo haría, por ejemplo, un virus, ¿sí? Pero el sistema operativo tiene que garantizar esa seguridad. Desde un proceso A, yo no puedo acceder a las variables del proceso B, ¿sí? Los virus lo que hacen es justamente ir por alguna vía, por algún bug o por algún hueco que haya quedado en un sistema operativo. Los virus suelen ser maliciosos, entonces con mala intención rompen todo, ¿sí? Otros que no, que son como una broma. Lo que pasa es que no es ninguna broma necesitar utilizar una computadora y que no tener disponibilidad. A eso nos referíamos antes con disponibilidad de datos y disponibilidad de aplicaciones. A veces los sistemas operativos no rompen, pero perjudican la disponibilidad, ¿sí? Bueno, entonces, veníamos diciendo que el proceso B solamente puede acceder a datos e instrucciones del proceso B. Esto es fácil de entender, pero se contradice con la utilización de memoria compartida. Por ejemplo, hay librerías que son compartidas para que en el momento en que cuando uno compila un programa, si las librerías son estáticas, lo que suele suceder es que el código ejecutable de una función se pegue a el código ejecutable de la función llamadora. Si usamos nada más que librerías estáticas, lo que sucede es que ese código ejecutable se va a repetir muchísimas veces, tanto en el código de mi programa como en otros códigos, ¿sí? Porque yo copio el código ejecutable de la función y lo inserto en mi proceso. Eso hace ejecutables muy largos. Pero para evitar esto, que haya diversas copias de las mismas funciones y que los códigos ejecutables sean extremadamente largos, y debe haber por más razones, pero también se crean y se utilizan librerías dinámicas. Las librerías dinámicas lo que hace es utilizar, yo puedo acceder a partes de memoria compartida, entonces en vez de copiar el código, lo que hago es como crear un enlace hacia la función. Entonces puedo utilizar la función, muchos procesos pueden utilizar a la vez las mismas funciones y evitamos copias de las funciones y evitamos códigos súper extensos. Entonces, acá le vamos a pedir al sistema operativo que me deje acceder a partes de memoria de otros procesos o programas. Entonces, eso también existe, eso también se utiliza y es el sistema operativo quien tiene que protegernos y hacer una buena utilización, o sea, protegernos para hacer un uso legal de la memoria y también permitirme usar memoria compartida, que es casi opuesto a esto de no utilizar memoria que no sea de mi proceso, ¿sí? El sistema operativo permite las dos cosas y se encarga de gestionar de forma correcta estos dos requerimientos que son casi opuestos, ¿sí? Yo vuelvo a repetir porque espero que a medida que se vayan pasando los temas se entiendan cada vez mejor, ¿sí? Bueno, ahora, algo que quiero que quede claro, cuando yo digo que un proceso que está en ejecución genera accesos, es porque, por ejemplo, si yo digo en mi proceso B, tengo que A es igual a X, quiero que en A se asigne el valor de X, resulta que A está acá y X está acá. Entonces, ese es el acceso. O sea, yo estoy ejecutando esta instrucción y esta instrucción generó este acceso a otra variable del mismo proceso, ¿sí? Lo mismo cuando, por ejemplo, hago un if, ¿sí? Entonces tengo el bloque por verdadero, todo el bloquecito, y tengo el bloque de falso. ¿Qué pasa? Si se ejecuta el if es más fácil, o sea, el código está ahí abajo. Pero si se ejecuta el else, este código, o sea, en la parte, en el mapa de memoria de mi proceso, yo tengo datos y tengo instrucciones. Si no se ejecuta la instrucción secuencial,
sino que tengo que ir, por ejemplo, más abajo, este if, o sea, me va a generar el acceso a la instrucción por el else. Entonces eso es otro acceso a memoria, ¿sí? Esto es un acceso a memoria, esto es otro acceso a memoria. Entonces, tanto la lectura o escritura de datos como la ejecución de instrucciones va a generar constantemente accesos a memoria. Y esto lo vamos a ver constantemente, ¿sí? Lo que yo les decía de proximidad referencial es esto. La proximidad referencial se da si esos accesos a memoria en una ventana de tiempo pequeña son cercanos, ¿sí? Y por eso, o sea, la ejecución de instrucciones está constantemente generando accesos a memoria, buscando datos, escribiendo datos, buscando otra instrucción, ¿sí? Puede estar cerca o no. Pero a esto, o sea, a veces uno habla de accesos a memoria. Y si uno se pone a pensar, todos son accesos a memoria cuando ejecuto un programa. Si yo tengo una matriz y digo que el elemento de la fila 0, columna 10, es igual a el vector X, el elemento 200, esto es un acceso a memoria, voy a ir a buscar en ese vector, ¿sí? Y esto es otro acceso a memoria, entonces esa instrucción me va a pedir que acceda a este lugar de la matriz y que acceda a este lugar del vector. Esto es una dirección y esto es otra dirección, ¿sí? Entonces, y al principio de la clase de hoy les hablaba de la traducción de direcciones lógicas a direcciones físicas, ¿sí? Estas direcciones van a sufrir traducciones dependiendo de cómo gestione la memoria, ¿sí? La memoria de mi proceso está toda contigua en la memoria o está paginada o está segmentada. ¿En dónde está? ¿En la memoria principal o está en el disco? ¿Sí? Entonces, estas direcciones generadas por mis programas, ¿cómo hago para que esto se traduzca a un acceso a memoria para escribir y esto se traduzca en un acceso a memoria para leer? Bueno, de todo esto se ocupa el sistema operativo. Y en esta parte de la traducción, es lo que les decía hoy, hay parte del sistema operativo y parte resuelto por hardware, ¿sí? Ya para el acceso a la dirección física. Pero esa dirección física nace de una dirección generada por mi programa, y eso es una dirección lógica. Se traduce y se accede, ¿sí? Bueno, por ahí, esta explicación es porque yo sé que en un momento empiezo a hablar de acceso, o sea, la generación de direcciones y tiene que ver con esto, no es más ni menos que la ejecución de mis programas, ¿sí? Y los de ustedes también, obvio. Bueno, a ver, espérenme un segundito. Bueno, ahí volví. Bueno. Estamos traspasando agua de una botella a otra. Gracias. Chao. Bueno, estas detalles de las clases virtuales y el home office. Bueno, ¿qué más? Un poco más de bloque de control de proceso. Bueno, esto lo de las trazas, espero que se haya entendido, ¿sí? No es un tema difícil. Y ya acá empezamos con los modelos de dos estados que no alcanzan para nada, ¿sí? Y tal es la cosa que terminamos con modelos de 7 estados, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, algo? O sea, no quiero
esto lo vamos viendo estas semanas. Tengo que terminar entonces de hacer los videos de los temas ahora que siguen, pero ustedes ya tienen todas las diapositivas, ¿sí? El primer video quedamos acá, ¿sí? Y después viene todo lo que es creación de procesos. Así que bueno, eso en cuanto lo tenga ya se los cuelgo, ¿sí? Bien, ¿quieren hacer preguntas? Sí. No, entiendo que ahí Federico pregunta si es optativa de telecomunicaciones. El año pasado fue el primer año que no, y ni me fijé este año, pero entiendo que no se ofreció como optativa. Eso lo tienen que ver, creo que no tengo alumnos de telecomunicaciones, pero lo tendrían que ver ustedes, a ver si es optativa o no, pero no, yo entiendo que no. Ahí estoy verificando. Vos sos de telecomunicaciones. A ver, estoy verificando en el guaraní. No dice... ¿Por qué no lo especifica ahora? Antes especificaba de qué materia, de qué carrera era cada alumno, ahora no. Y a ver, en este... No. Antes se especificaba en el guaraní de qué carreras eran, ahora no. La verdad que cambié el guaraní y cada vez hay menos información y más difícil de encontrar. Eso, Francisco, vos te tendrás que fijar vos, o sea, preguntarle a tu director de carrera, pero porque es desde la dirección de carrera que se decide año a año qué materias se ofrecen como optativas. Yo entiendo que no, pero, o sea, es tu responsabilidad preguntarle al coordinador, ¿sí? O en alumnos, no sé. Pero esta es la coordinación que decide qué se ofrece y qué no. ¿Hay alguien más de telecomunicaciones? Sí, lo del guaraní, la verdad que es como que deja, yo creo que si intentan anotarse en una materia de teatro también los va a dejar. Yo ya estuve consultando y en ingeniería en computación no sé cómo la organiza el docente. Igual de computación es una materia que está en tercer, cuarto año. Así que bueno, falta un par de años para que se abra. Igual el contenido, o sea, los contenidos mínimos no son los mismos que de electrónica, así que no tiene toda la parte de redes porque se hizo una materia o más, ya no recuerdo, de redes. Entonces, bueno, en los contenidos mínimos están estos contenidos más una parte de seguridad y bueno, se alcanza a ver todo lo que es también gestión de disco, de archivos y eso. Sí, a ver, esta materia idealmente tendría que ser más corta
y es lo que yo hablo siempre con el director de la carrera electrónica, que bueno, la parte de redes es como que por ahí sería mejor que haya una materia. Lo que pasa es que, bueno, mi formación es informática y yo lo veo desde mi formación, que tuve 2 años de sistemas operativos, o sea, una materia anual y otra semestral, o sea, año y medio, y también año y medio de redes. Entonces, mezclar contenidos que son tan importantes es difícil, pero bueno, el tema es que esto no es, o sea, es una materia de electrónica, entonces bueno, ahí está en el detalle, y que no se pueden hacer entonces los temas tan largos porque es electrónica y no computación, perfecto. Pero bueno, son temas por ahí muy complejos y que cada uno de los temas es para mucho tiempo, ¿sí? O sea, y los libros mismos hay mucha información muy linda para dar, y entonces hacerla toda en la misma materia a veces es difícil. Pero bueno, es una ingeniería. Ustedes en el momento en que se reciban o antes y empiecen a trabajar, eh, van a ir seguramente retomando temas y profundizando, ¿sí? El otro día hablaba con un estudiante avanzado y que empezó a hacer un curso y justo estaba viendo unos aspectos de arquitectura, de una arquitectura en particular, y me dice, estamos viendo los temas de sistemas operativos. Eh, Así que bueno, me imagino que era como una introducción para después aplicarlo a esa arquitectura en particular. Pero bueno, depende a lo que se dediquen, seguramente vuelvan a retomar y profundizar. Acá lo que no tenemos tiempo es de profundizar los temas, ¿sí? Bueno, porque a mí ni siquiera me avisan. El año pasado me enteré de suerte y tenía 28, de 28 alumnos, 14, exactamente la mitad eran de Teleco, sí, y la dejaron de cursar porque no les iba a servir. A mí nadie me había avisado, y creo que fue la pregunta de un estudiante que digo, uy, bueno, me tengo que fijar, y ahí eh, pregunté en el departamento de estudiantes, creo, pero bueno, ustedes que tienen acceso al coordinador pueden preguntar, o en el departamento de estudiantes o al coordinador, y para determinar bien a ver si se ofreció o no como optativa, ¿sí? A mí es algo que me tendrían que avisar, pero no me avisan. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, no